Muy bien, con Hechos 12 terminamos lo que se llama la segunda sección general. ¿Cómo, perdón? Sí, muy bien, gracias. Terminamos la segunda sección general del libro de los Hechos. Acuérdense que en los primeros 7 capítulos del libro de los Hechos nosotros hemos estado viendo el ofrecimiento del reino a Israel, un ofrecimiento que terminó con un rechazo oficial del martirio de Esteban. Este rechazo del evangelio por parte de los judíos resultó en una transición de Israel a la iglesia, de los judíos a los gentiles, y vemos la historia de esta transición en los capítulos 8 hasta el 12. Empezando en el 13 y continuando hasta el final del libro de Hechos, que es el capítulo 28, Dios nos va a mostrar lo que es el establecimiento de la iglesia entre los gentiles por medio del apóstol Pablo. Por esto, Hechos 12 nos señala un cambio en el libro de los Hechos y es lo que estamos estudiando y vamos a estudiar esta mañana. Ahora, Jerusalén, que siempre tuvo la preeminencia y la importancia, deja de ser el centro de la actividad en la obra y ahora Dios va a empezar a usar Antioquía. Dios empieza a usar Antioquía. Ahora sí las Biblias llegaron. Muchas gracias, Luis Miguel. Levante la mano, por favor, a Sandra, que ya le prestaron. Bueno, levante la mano los que necesiten Biblia, por favor, que ya llegaron con las Biblias. Muchas gracias. Ok. Ahora, los judíos dejan de ser el enfoque de la obra y los gentiles sobresalen como el blanco en el ministerio ahora. Hechos 12 es también el último capítulo en el cual el apóstol Pedro es el apóstol principal. Desde aquí en adelante el principal es Pablo. Dentro de todo lo demás que Dios nos ha, en este capítulo tan grandioso, el capítulo 12, vamos a sacar 3 cosas fundamentales. Lo primero, vamos a hablar acerca de la fe de Pedro. Lo segundo, la salvación del pecador. Y lo tercero, la oración de la iglesia. Como saben, todo mensaje tiene una introducción, un cuerpo y una conclusión, llamémoslo así. Entonces, va a ser muy importante porque vamos a hacer mucho énfasis en la salvación del pecador. Vamos a hacer un examencito. ¿Ustedes recuerdan cuál es el tema del libro de los Hechos? ¿Sumisión a quién? A Dios, ¿sí o no? Entonces es muy importante entender eso, porque si alguien se rebela contra la palabra de Dios o contra el método de Dios, se está rebelando ¿contra quién? Contra Dios. Entonces es muy importante que entendamos eso y entendamos que a raíz de que nosotros estamos entrando en el estudio serio de la palabra, en el estudio del método de Dios y que estamos dispuestos a, como iglesia, a meternos en ese método, pues obviamente no va a ser fácil. Acuérdense que estamos en una época que se llama la época de la apostasía. Y es una época bien difícil, donde Dios manda a los bueyes suyos, o sea, a sus hijos, a todos nosotros, colocarnos el yugo, su yugo del evangelismo y el discipulado. Y tanto el evangelismo como el discipulado debe ser tal cual como el Señor lo dice en su palabra. Entonces esta mañana va a ser un cuadro precioso de lo que es la salvación de un pecador, pero cómo debe ser el método de Dios y asimismo después de la salvación cómo es el método del discipulado de Dios. Simplemente un abrebocas porque apenas vamos en el capítulo 12, ¿ok? Muy bien, entonces como es todo el capítulo simplemente vamos a orar para iniciar y vamos a irnos entrando en este capítulo, ¿ok? Señor Padre amado, gracias por esta tu iglesia, Señor, es tuya. Tú nos compraste a cada uno con tu sangre, Señor, y los que vayan llegando poco a poco tendrán que ser comprados de la misma forma. Pero todos los tuyos somos los que nos hemos arrepentido de verdad al reconocer nuestro pecado grave contra ti y después hemos colocado la fe en tu Hijo Jesucristo para ser convertidos, renovados, transformados, Señor, cambiados de viejas a nuevas criaturas. Señor, esta mañana te pido que seas tú el que me capacite y fortalezca y me uses única y exclusivamente para tu gloria y honra, que tú seas exaltado a través de este púlpito y que todo sea para gloria y honra de tu santo, precioso y magnífico nombre. Oramos y pedimos a través de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces vamos a ver una conclusión con 3 exhortaciones y lo primero que vamos a ver allí es la fe de Pedro. Pero metámonos en la situación, o sea, ¿qué era lo que estaba pasando allí? ¿Qué es lo que pasa? Miren lo que dicen los primeros 5 versículos. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro.
Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, estamos leyendo en Hechos 12, 1 al 5, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración a Dios por él. Si recuerdan bien, ya lo vimos, puede que alguien esté hoy aquí por primera vez o no estuvo cuando se predicó en Hechos 8, pero recuerden que en Hechos 8:1 dice, y Saulo consentía en la muerte, sí, porque es la persecución tan tremenda que ha comenzado. En aquel día una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Aquí aún sigue esta gran persecución que ha comenzado allá de Hechos 1. Y ahora el emperador romano Herodes entra en escena, se mete dentro de esta persecución para congraciarse, caerles bien a los judíos y así mantener la paz con ellos, con estos judíos. Ahora, qué tremendo, porque Herodes mata a Jacobo, uno de los hijos de Zebedeo, y mete a Pedro preso en la cárcel, con toda la intención de matarle dentro de muy poco tiempo. Aquí hemos de resaltar muy bien que Pedro no es ignorante de su situación. Pedro sabe muy bien lo que se le viene. Él acaba de ver a Herodes matar a Jacobo, y a Pedro no le queda ninguna duda que morirá. Entonces ahora veamos la fe en acción en el versículo 6. Cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Aquí Pedro está en su última noche sobre esta tierra. Sabe que en la mañana él va a morir de una muerte violenta. Pero aquí vemos que, qué curioso, Pedro está dormido. ¿Cuántas noches pasa usted con un problema en serio dormido, tranquilo? Más bien dice, no pude dormir. Vea lo que dice Hechos 12:7. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Qué interesante, porque Pedro está tan bien dormido que usted imagina el resplandor de un ángel. Iluminó toda la cárcel. Entró allí, iluminó toda la cárcel. Pero ese resplandor, Pedro sigue. Esa luz no hizo mella en Pedro. Ahora, ¿qué? El ángel tiene que, y ojalá aquí no me malinterpreten, pero usted si ha leído la Biblia, usted conoce muy bien lo que hizo un ángel en una noche contra un ejército de Asiria. Mató 185,000 personas en una noche, un solo ángel. Ahora, los ángeles son más fuertes que nosotros, entonces un ángel lo tocó, seguro le hizo a Pedro. Ahora, yo digo que ese toque es una patada. Porque con fuerza, sí, a veces yo no me doy cuenta y abrazo a Pato, le cojo algo y que, ¡ay, tan brusco! ¿Por qué? Porque yo hacía muchas pesas, entonces tengo fuerza. Ahora, ¿cómo será un ángel? Un toque de un ángel. Una patada. Despierta. Tiene que haber una patada en las costillas para levantarlo. A ver, Marcos 4, 35 al 41, vea lo que dice. Un famoso pasaje. Cuando Jesús estaba dormido en medio de la tormenta, dice Marcos 4, 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, y de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo a la mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen?
Imagínate una tormenta y el Señor dormido. Ahora, piensen en algo, porque el Señor no iba ahí con unos, como con usted o conmigo, que nos da por meter en una barca al mar y una solita y ya estamos gritando. Nosotros eran pescadores profesionales. Pero era tan tremenda la tormenta que estos pescadores estaban tan asustados porque temían por sus vidas. Y es interesante que a pesar de todo lo que ocurría, el viento, las olas, el agua entrando en la barca, los gritos de esos pescadores, la angustia, Cristo dormido, tranquilo, relajado, como si no estuviese ocurriendo nada. Hagámonos una pregunta aquí nosotros, mis amados hermanos: ¿cómo reaccionamos nosotros en las tormentas y en las dificultades de nuestras vidas? Así como Jesucristo. Recordemos que aquí en Marcos 4:40 el Señor les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Mis amados hermanos, la preocupación, la inquietud, la angustia, el afán, las reacciones de pánico son muestra de nuestra falta de fe en Dios. Es una falta de madurez espiritual. Los cristianos somos los hijos de Dios. Nuestro Padre Celestial es perfecto. Él lo sabe todo y lo puede hacer todo. Así que estemos tranquilos. Tengamos fe, tengamos confianza en el Señor. Confiemos plenamente en Él, porque Él va a cuidarnos siempre. Él va a cuidar siempre de nosotros que somos sus hijos. Vea lo que dice Mateo 10, 29 al 31. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ahora, por todo esto, mis hermanos, saquemos una conclusión. El pánico, la preocupación es simplemente una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo y pérdida de energía y de lo que usted quiera. Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Simplemente creerlo. Simplemente creerlo. Allí está el meollo del asunto. Entonces, la fe de Pedro es la fe que nosotros también debemos tener siempre una confianza total en Dios, ¿ok? Ahora veamos un cuadro precioso, el segundo aspecto de esta mañana, la salvación del pecador. Versículos 6 hasta el 11, dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Vamos a hablar aquí, como les dije, el cuadro de la salvación. Vamos a ver cosas preciosas, porque no podemos pensar que el Señor allí no nos tenga unos tesoros grandísimos, y sobre todo llegando a este punto donde termina la transición de este libro, para confirmar y ponerle un sello a todo lo que el Señor nos ha enseñado y ha mostrado a través de su palabra en todo el libro de Hechos. Para lo que sucede aquí a Pedro, nosotros podemos ver un cuadro bien, pero bien bonito de lo que es la salvación de un pecador. Leamos ahí en 2 Timoteo 2:26. 2 Timoteo 2:26. Acuérdense que la escritura la hemos de entender y sacar sus joyas comparando lo espiritual con lo espiritual. Un poquito allá, otro poquito allá, renglón tras renglón, mandato tras mandato. Entonces, en 2 Timoteo 2:26 dicen: y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Y cuando leemos Lucas 4:18, dice, son palabras del Señor Jesucristo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos.
La palabra de Dios nos enseña que así como Pedro estaba prisionero en esta cárcel, siendo retenido a la fuerza por Herodes, asimismo el pecador está cautivo, dominado, prisionero por la fuerza, por la voluntad del enemigo, del diablo. Otra cosa interesante, en Proverbios 5:22, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Y además aquí vemos que así como Pedro estaba sujeto con cadenas, asimismo el pecador está sujeto, es decir, sometido, dominado con las cadenas de sus iniquidades, es decir, de sus maldades e injusticias que comete debido a su pecado. Pero sigamos más allá, Efesios 5:14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y además, así como Pedro ¿estaba dormido o no? Bueno, asimismo el pecador está dormido, muerto espiritualmente, indiferente a su condición de pecador. Está indiferente a que es un enemigo de Dios. Porque eso es lo que es el pecador. Las personas piensan que solamente porque nacieron en esta tierra son hijos de Dios. Y eso es una mentira, son criaturas de Dios. Los hijos de Dios son solamente los renacidos, los que han reconocido su pecado, los que lo han confesado, se han arrepentido y han puesto la confianza en Cristo Jesús como Salvador. Entonces es importante entender eso. Y esta persona del pecador está dormido. Está ajeno a la condenación eterna, que está destinado a un lago de fuego por la eternidad. No le importa. Es que porque no entendemos las cosas físicas por medio de las cosas espirituales, por medio de las cosas físicas. Usted no se ha fijado, usted o alguien en la calle o su familia, que van del médico y le hacen un examen de colesterol y le dicen: no puede volver a comer chicharrón ni a tomar aguardiente. Sí, doctor, y sale tin, tin, y chicharrón, y morcilla, y chunchulla, y chorizo. Esa es la naturaleza del ser humano, autodestructiva. No cree. En Proverbios 24:11 dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Y en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Ese pasaje acá con la reencarnación. Pedro sabe que esta es su última noche sobre la tierra y que en la mañana va a morir. Es decir, que Pedro está bajo condenación de muerte. Asimismo, el pecador está bajo condenación de la muerte y por eso mismo no tiene esperanza. No importa los títulos que tenga, los millones que tenga, no importa. ¿Y saben qué es lo peor? De que el pecador está en esa situación. A él eso honestamente no le importa. ¿Qué dice la Biblia? No hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. ¿Quién dice la verdad? ¿La Biblia o los hombres? Entonces, está dormido y cómodo en sus pecados el hombre. El pecador necesita entonces que alguien lo despierte. Porque aquí vemos que la luz no funcionó. El ángel tuvo que darle una patada para que se despertara. Y ahorita vamos a explicar esto porque eso es la clave de todo este proceso. En 2 Corintios 4, 3 al 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, después de la patada, el pecador sí necesita la luz del evangelio de Cristo. Vea lo que dice Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios
que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, recordemos entonces que aquí el ángel del Señor entra donde estaba Pedro cautivo, prisionero por Herodes. Una luz resplandece en la cárcel. Y el ángel toca a Pedro en el costado para despertarlo, porque no se despierta con la luz. Y le dijo: levántate pronto. E inmediatamente las cadenas se le cayeron. Le da una patada y después le dice algo. Inmediatamente las cadenas se cayeron de las manos. Como el pecador es así mismo, porque su salvación, la salvación del pecador es inmediata, es instantánea, no es un proceso. Es un milagro que el Señor hace, un milagro. Ahora, después de la patada, o sea, después de esa patada hay que darle la luz del evangelio al pecador y se le caen las cadenas. Y ahora sí este pecador queda libre para seguir a Dios, es decir, para hacer la voluntad de Dios. Después de su despertar, después de su salvación, el pecador arrepentido ahora es un nuevo convertido, es decir, un creyente, es un salvo, nacido de nuevo. Necesita que alguien lo disipule. ¿Qué sigue allí? ¿Qué sigue allí? Mire cómo es la palabra del Señor de tremenda. Vea lo que empieza así en el versículo 8. La palabra de Dios nos dice: le dijo el ángel, cíñete. Cíñete. En Romanos 13, 14, la palabra de Dios nos dice, ahora cuando habla de ceñirse está hablando de vestirse, ¿no? Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Eso es lo que uno empieza a enseñarle a una persona que se convierte al principio. Lo primero, cíñete, vestidos del Señor Jesucristo, no proveáis para los deseos de la carne. Le enseña, mas no lo obliga. Sigue en Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad y la verdad. Aún más, miremos lo que la Biblia nos dice en Efesios 6, 12 al 20. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado de estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Aún más, Colosenses 3, 5 al 14. Estoy comprobando la palabra con la palabra de este proceso tan hermoso de la salvación y el discipulado. Dice en Colosenses 3, 5 al 14: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. De vuestra boca no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío ni griego, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, ni siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.
sea, vemos aquí claramente que alguien tiene que enseñarle a ese nuevo convertido cómo debe vestirse en el Señor. Estamos hablando del sentido espiritual. No estamos hablando lo que muchas iglesias hacen. Los hombres de camisa blanca y pantalón negro, pelo cortico, y las mujeres de falda y pelo largo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del ornato interno, el del espíritu, el afable, apacible, de grande estima delante del Señor. Pero luego sigue diciendo, ¡pa! En el 8, y átate las sandalias. Átate las sandalias. Vea lo que nos dice Efesios 5, 1 al 20. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, ni toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Está hablando del trato entre los creyentes. A veces nosotros nos enfocamos demasiado en el trato con los externos y no nos enfocamos en el trato entre hermanos. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Ahora sí empieza a hablar hacia afuera. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otro pasaje, Colosenses 2, 6, 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Lo recibimos por fe, andamos por fe. Arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Aquí también vemos que alguien, al discípulo, no solamente tiene que enseñarle cómo vestirse, tiene que enseñarle cómo andar, cómo caminar. Una persona recibe a Jesucristo, sí. Ahora, ¿cómo va a caminar de la mano de Jesucristo, con Jesucristo en él? ¿Cómo va a caminar como esa nueva criatura que es? Y además en el versículo 8 dice, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. La palabra aquí en 2 Timoteo 2 lo que nos dice, ¿qué nos dice? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y en Mateo 4:19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y 1 Corintios 11:1 que dice, sed imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo. Vemos que alguien tiene que mostrarle un ejemplo a ese discípulo de cómo cumplir con la misión que el Señor nos ha dejado sobre esta tierra. Vea lo que dice, sigamos en Hechos 12, 9 al 11. Y saliendo le seguían, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, vea qué palabras, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel, su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Cuando nosotros leemos la gran comisión, mis amados hermanos, que de por sí la gran comisión es un mandato a nosotros los creyentes. La gran comisión no tiene que ver en realidad con los incrédulos, tiene que ver con nuestra responsabilidad hacia los incrédulos. En Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ya sed discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. Vemos que como el discípulo, después de un tiempo de haber seguido al discipulador, debe volver en sí y continuar con la misión sin más necesidad de discipulado. O sea, el discípulo se debe convertir en un discipulador.
Y luego ahí en Hechos 12:12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Como discípulos debemos procurar siempre estar en comunión con otros cristianos comprometidos. Ahora, un buen lugar, que es el lugar que menos frecuentamos como iglesia, sería los miércoles, en la hora de la oración. La clave de la salvación. Aquí hemos de preguntarnos algo muy importante, porque algo fue lo que marcó la pauta aquí. ¿Qué fue lo que comenzó el gran cambio de dormido a despierto? La respuesta es la patada en las costillas que el ángel le dio para levantar a Pedro, del sueño en que se encontraba. ¿Correcto? No fue la luz, fue la patada. Leamos nuevamente Hechos 12:7, la primera parte. Y aquí que se presentó un ángel, el Señor, un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Ahora es interesante porque aquí hemos de fijarnos que la luz no fue suficiente para despertar a Pedro. La luz de las buenas nuevas del Evangelio, escúcheme, la luz de las buenas nuevas del Evangelio no es suficiente para sacudir al pecador que está dormido y cómodo en su pecado en este mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Y no me van a malinterpretar, por favor. Mire, ni su testimonio, ni decirle quién es Dios, ni decirle quién es Jesucristo, va a sacudir al pecador que está en sus delitos y en sus pecados. No lo va a sacudir, a él no le importa. A él no le importa, honestamente. El pecador no se inmuta ni al saber quién es Dios, ni que Cristo murió por él. Eso no le importa. Mire lo que dice en Hechos 12:7. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Aquí vemos que lo que sacude, que lo que despierta a Pedro es el toque que el ángel le da en el costado. Así como en la realidad lo que va a sacudir al pecador, la patada en la costilla, es la ley. Y esto obviamente duele, pero es necesario, porque el pecador nunca se va a despertar sin el golpe incómodo de la predicación de la ley. Mis hermanos, le he entregado un trato a una persona donde está lo que lo inquiere directamente en cuanto a su pecado y la ley y todo esto, y he visto cómo le cambia la cara con solo leer eso. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Vea, recordemos este pasaje que es clave y fundamental en la historia de esta iglesia. Primera de Timoteo 1:8-11. Vea lo que dice. Pero sabemos que la ley es buena, ¿sí o no? Si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Estamos? La ley no es para el creyente, ¿correcto? Sino para para el pecador, para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Dice que hemos de predicar el evangelio de Jesucristo a toda criatura usando la ley. ¿Para qué? Para que el pecador se despierte y se dé cuenta de su condición. ¿Cuál es su condición? Está cautivo a la voluntad del diablo, dominado por sus maldades. ¿Cómo le va a explicar a usted a una persona que es un adicto al sexo, que es un adicto a las drogas, que es un adicto al juego, al dinero, que es un adicto al rencor, al odio, a la mentira, si no es con la ley? Y que por eso está cautivo por el diablo, lo tiene preso, lo está usando como él quiere. Y de su condenación eterna también, o sea que está muerto espiritualmente, estando indiferente a su pecado, a su estado de ser un enemigo de Dios que está destinado al infierno por una eternidad. Es que yo les pregunto, ¿usted cuántas veces ha testificado? ¿Cuántas veces usted le habla que Cristo murió por ella? A la gente no le importa un pepino, hasta que la gente no se da cuenta que son unos pecadores, y nosotros tenemos que ser fieles a Dios, a su método. ¿Por qué? Porque la ley está escrita en los corazones de los hombres, y el Señor nos manda a apelar a eso, para que ellos sientan la culpabilidad, sientan en convicción, entiendan que son pecadores. Ahora, mis amados hermanos, es el método de Dios. ¿Cuál es el tuyo? Acuérdense que el libro de Hechos habla de
Y cuesta decirlo, ¿sí o no? Sumisión. Y eso es para que seamos, ¿qué? Sus testigos. Pero una vez que las malas noticias de la ley han despertado al pecador indiferente, entonces la luz del evangelio será para su salvación. Y aquí apelo a mi profesión. Hasta que usted no se haga un examen de colesterol y le salga, mejor dicho, que está próximo a la muerte, al infarto coronario, y aún lo entienda, pero más allá lo crea, usted no va a estar dispuesto a sacar 40, 50, 80 o 100 o 200 mil pesos de su bolsillo para comprar el medicamento y fuera eso tomárselo todos los días. ¿Es así o no? Eso es importantísimo entenderlo. Ok. Mis amados hermanos, la ley no salva. Ojo, la ley no salva. Solo entera al pecador de su necesidad de la salvación. Pero sin el uso de la ley, mis amados hermanos, realmente no hay una verdadera comprensión ni entendimiento de la necesidad de la salvación. ¿Se acuerdan del ejemplo que siempre les he usado? Aquí todos nos vemos cachetones rozagantes, pero hasta que no nos tomemos una radiografía del pulmón y nos salga ya una pepa y nos diga un médico, usted tiene cáncer de pulmón, usted puede hacer 3 cosas o más, pero digamos 3. Una, decir, ¡oh! Ese aparato tan malo, ese es el que dice la Biblia, no tiene razón. El otro puede decir, bueno, ya que eso es así, voy a esconder eso debajo de la cama, esa radiografía, y voy a vivir la vida de Ricky Martin, la vida loca. Eso voy a hacer. O el tercero, decir, doctor, ¿qué debo hacer? En los Estados Unidos hay un cirujano, lo va a operar, lo salva. Ese es el que entiende que es un pecador, porque en todo el ser humano tiene adentro un cáncer que se llama pecado y lo está llevando a la muerte eterna. Y el único que lo puede operar y sanar de eso se llama Jesucristo, no hay nadie más. Ahora, sin el uso de la ley no hay entendimiento ni reconocimiento de la necesidad de un arrepentimiento para salvación. Y sin arrepentimiento, hay 5 lo creen. Sin arrepentimiento no hay salvación. ¿Ok? Gálatas 3:24. De modo que la ley, miren lo que dice la Biblia, de modo que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, nuestro enseñador, para llevarnos a Cristo. O sea, si no es por medio de la ley no llegamos a Cristo, entendiendo la necesidad de Cristo, a fin de que fuésemos justificados por... ¿Lo creen o no, mis hermanos? Entonces, mis amados hermanos, prediquemos la cruz. ¿Cómo se predica la cruz? La ley, la gracia y la decisión personal. Y después pasemos un poco de tiempo con el nuevo convertido enseñándole a cómo vestirse de Cristo, cómo andar con el Señor Jesucristo y cómo cumplir con la misión. Y aquí rápidamente termino con esto, la oración de la iglesia, porque esto también es un bombazo. En estos versículos, además de una exhortación a descansar en la fe y una enseñanza acerca del evangelismo, aquí vemos un buen ejemplo de la oración. En Hechos 12:5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahora, después de la muerte de Jacobo y la encarcelación de Pedro, la iglesia se pone a orar, ¿sí? Y mire en Hechos 12 al 17, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llegó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar unas muchachas llamadas Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, abran, hombre. Y cuando abrieron, le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor lo ha sacado de la cárcel. Esas palabras, él vea lo que le dice, les dijo el Señor cómo lo había sacado. Acuérdense esas palabras. Y dijo, hace saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Qué curioso, porque la iglesia orando, pero cuando les contestó la oración el Señor, se quedaron atónitos. Es decir, ellos se quedaron sorprendidos, pasmados, incapaces de reaccionar porque estaban espantados. Pero ¿por qué? ¿No estaban ellos orando con confianza y que Dios les iba a contestar su oración?
Honestamente yo creo que sí. Pero vea, en 1 Juan 5, 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿ok? Si nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, podemos esperar con confianza que Él nos contestará. Pero aquí hay que ir a un pasaje para entender algo. En Lucas 22, 54 al 62, vea lo que dice. Y prendiéndole le llevaron y condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Está hablando cuando agarraron a Jesucristo. Y habiendo ellos encendido fuego, en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Pero él le negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Una profecía que Cristo le dijo que le iba a negar. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Wow. Y Pedro saliendo afuera lloró amargamente. Los santos, sus hermanos, sabían muy bien la tendencia de Pedrito de negar al Señor Jesucristo para salvarse el pellejo. Ellos también sabían que Cristo ya había dicho que Pedro iba a morir como un mártir. En Juan 21, 18, 19. De cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Y entonces después de haber visto que Jacobo había muerto, no cabía duda para ellos que por la profecía del Señor y lo que estaba pasando, Pedro iba para la tumba. No, ellos no dudaban eso. Así que entonces los hermanos estaban orando, era según la voluntad de Dios, la cual era que la fe de Pedro no faltara. Es decir, que Pedro muriera siendo fiel al Señor. Es decir, que esta vez Pedro no se rajara y no fuera a negar al Señor. En Lucas 22, 31 y 32. Lucas 22, 31, 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cuando leemos Hechos 12, 16, mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Vemos que ellos se quedaron sorprendidos, atónitos, porque ellos no estaban orando por su libertad, sino porque su fe no faltara, para que no negara nuevamente al Señor. Y la única manera, hablando humanamente aquí entre nosotros, de que Pedro estuviera libre, era porque había negado al Señor, ¿sí o no? Y ellos estaban atónitos, sorprendidos de que Dios no les contestó la oración. O sea, Pedro sí se rajó. Es lo que pensaban ellos, ¿estamos o no? Pero sabemos que no, porque vea lo que dice el 12:17. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Vemos que Pedro tuvo que explicarles que el Señor sí les contestó la oración, que él no andaba allí negando al Señor y nada, sino que él estaba tranquilito, dormido entre 2 guardias. Él estaba ya tranquilo, ya resignado, esperando su muerte violenta. Pero el Señor le puso en libertad de una manera realmente sobrenatural, sin él haber negado a su Señor. Entonces nosotros, mis amados hermanos, podemos orar con confianza cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, conforme a las promesas que Dios nos ha dado en las Escrituras. Hechos 12, 18 al 23. Luego que se fue de día, hubo un poco de alboroto entre los soldados sobre quién había sido de Pedro. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlo a la muerte. Después descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, porque ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando a Blasto, que era un camarero mayor del rey, pedían paz.
porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Y de esto sí que sabemos que es cierto, ¿no? Vemos que Dios se le acaba la paciencia con Herodes. Hasta ahí. Luego en Hechos 12, 24 y 25, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Vemos que la obra del Señor continúa. ¿Por qué? La palabra del Señor crecía, es decir, la palabra del Señor era predicada por los cristianos en la congregación, en las calles y donde fuera, y la palabra crecía y se multiplicaba. La transición se llevó a cabo. Pedro sale de la escena y ahora es Pablo quien toma las riendas, quien toma el lugar principal en la expansión del reino del Señor. Jerusalén deja de ser el centro de operaciones y la misión sigue de Antioquía. Ahora esta mañana lo importante es que tú reconozcas si eres un pecador, porque lo eres. El hecho es si lo vas a reconocer o no. Y este salón aquí no se diferencia en nada, sino en una cosa: está lleno de pecadores, solo que unos son arrepentidos y otros no. Es la única diferencia. Vean, mis hermanos, piensen esto. Muy importante esto que le voy a decir. La persona que siendo cristiano diga que después de ser salvo su vida es casta, pura, santa, perfecta, inmaculada, es un mentiroso. Y nosotros podemos hacer la obra del Señor por lo que somos en el Señor, porque Él nos ha salvado y nos ha lavado y nos ha redimido para que seamos sus testigos. Ahora, ojalá, mis hermanos amados, que seamos un buen testimonio y no un malo. Pero el hecho es que debemos cumplir con el Señor de testificar. Es que yo le digo una cosa, eso se cae de su peso. Una persona que está mal, carnal, no quiere testificar. Una persona que está bien, sí quiere testificar. Pero mucho cuidado con ir a robarle la gloria al Señor. Y que el sol, que es Dios, y la tierra está allá del mundo, usted pararse y decir: aquí estoy yo. No. Tenemos que hacernos a un ladito y brillar con la luz de Cristo. Y que el mundo reconozca su pecado delante de Dios y se arrepientan y se conviertan al Señor. Si usted esta mañana está aquí, el Señor ha tocado su vida, porque es Dios, yo no quiero convencer a nadie, pero lo ha tocado el Señor de su pecado, arrepiéntase y conviértase. Si necesita consejería, aquí va a haber una persona que en 5 minutos le comparte más sobre este asunto. Hermanos, hemos de procurar en nuestras vidas estas 3 características. ¿Cuáles? Crecer en la fe. ¿Cómo? Para poder confiar total y plenamente y siempre en Dios. Crezcamos. Segundo, prediquemos el evangelio bíblicamente. Y nuestro deber, hermanos, es despertar a los pecadores, primero con la patada en las costillas, despertando a los pecadores con la predicación de la ley. Y después la gracia y después la decisión del pecador. Luego estemos dispuestos a guiarlo en los primeros pasos de la vida cristiana, discipulándolo. Tercero, oremos con confianza, oremos conforme a las promesas que tenemos en la palabra del Señor. Si hacemos esto, lo demás depende del Señor. Si Él quiere bendecirnos ahora o no, es su decisión y su potestad. Pero nuestro deber, someternos y obedecer al Señor. Señor Padre amado, gracias por tu palabra, que tu palabra es la verdad. Que corra y sea glorificada, Señor, que sea exaltado tu santo y poderoso nombre. La gloria y la honra pertenecen única y exclusivamente a ti, oh Padre Celestial. Gracias por tu Hijo que murió en la cruz por nosotros, para que nosotros pecadores, Señor, reconociéramos su pecado y nos arrepintiéramos, dispuestos a confesarlo y apartarnos para confiar en Él, para ser salvos. Y después de esto, Señor, caminar de tu mano. Padre, da convicción de pecado a aquellos que no te conocen y también a los que por una razón u otra, siendo aún tus hijos, hemos apartado de ti o estamos rebeldes. Señor, que tú seas el que nos dé la convicción para mantener esa actitud de arrepentimiento, Señor, para poder de verdad someternos y obedecerte también. Te damos gracias, Señor, te pedimos y te agradecemos esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.